Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Un mundo en pleno cambio. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo pensarlo? ¿Orden versus caos? ¿Eso sirve para entenderlo y empezar a comprenderlo? ¿O la palabra crisis es central? ¿O hay otro concepto que está cada vez más instalado, que es el de aceleracionismo? De eso vamos a hablar, de cómo pensar y ordenar el mundo, el momento que nos toca vivir, tanto globalmente, pero también desde nuestras experiencias más locales, Argentina o también latinoamericana. Lo vamos a hacer de la mano de Tomás Borovinsky. Muchísimas gracias, Tomás, por estar hoy en La Repregunta. Gracias por la invitación. Bueno, Tomás es un pensador muy original que se dedica a conectar estos puntos globales y locales. Es investigador del CONICET, especialista en teoría política y social. Investiga también en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde da clases. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y politólogo. Es editor de la revista dominical Supernova, muy recomendable, que se publica en el paraguas de Panamá Revista. Y es autor y compilador de varios libros. El último de reciente aparición es este que les muestro. ¿Hay algo que no esté en crisis? Arte y pensamiento en la era del cambio acelerado y sin fin. Tomás, bueno, la palabra crisis instaladísima y esta gran pregunta, ¿hay algo que no esté en crisis? Crisis es el paraguas conceptual que permite empezar a concebir y conceptualizar este momento histórico. Sí, yo creo que la palabra crisis, junto a algunas de las otras que mencionaste, que son también muy interesantes y que interpelan, como orden, caos, ¿no? Son palabras ordenadoras y aceleración. Pero vivimos un momento de grandes cambios globales donde se está un poco replanteando parte del mundo que vimos nacer después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista del ordenamiento internacional, de determinados consensos, ¿no? Es un ciclo muy largo del 45, o sea, desde que termina la Segunda Guerra hasta hoy, y dentro de ese periodo hubo muchos distintos periodos, épocas, distintos ciclos políticos, económicos en distintas zonas del mundo. Pero este es un momento de grandes cambios y de crisis, y que bueno, para los que venimos de la vieja época lo podemos percibir como un caos, pero quizás también hay algo de ese mundo nuevo que es también un nuevo orden, ¿no? Los que venimos del siglo XX, decís claro. Vos. Ahora, está bien, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial queda en la primera mitad del siglo XX y estamos en la primera mitad del siglo XXI. Pasó la pandemia. ¿Hay algo que pasa después, en los últimos 5 años, diríamos? Porque uno habla de inteligencia artificial como no hablaba antes, antes de 5 años atrás, o habla de tecnocapitalismo como no hablaba antes, o habla de crisis de la democracia como no hablaba antes. Podía hablarlo, pero en términos comparativos, lo que está pasando hoy, de reordenamiento global como no hablaba antes. Entonces, ¿dónde está el gran quiebre? ¿Cómo explicar y caracterizar este gran quiebre y dónde datarlo? ¿Cuándo empieza el último gran quiebre? Sí, muy buena. Por eso decía que, claro, del 45 a hoy pasaron muchas cosas, hubo muchos periodos distintos, ¿no? Y uno puede ahí pensar por un lado la economía, por otro la política, ¿no? Y distintas épocas que uno puede rastrear ahí. Desde el punto de vista de la democracia, a la que después quiero volver, pero desde el punto de vista de la democracia, antes de pasar a la economía, tuviste lo que muchos politólogos tradicionales llaman como las distintas oleadas de la democracia, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y vos tenés democracias en parte de la Europa occidental que estaba ocupada o asediada por el nazismo y el fascismo, o sea, Francia, Alemania Federal, Italia, ¿no? Después en los 70 tenés una oleada que es la oleada de las democracias del sur de Europa, o sea, Grecia, España, ¿no? Muere Franco, Portugal. En los 80 entramos nosotros, América Latina. Sí. Y es nuestras primaveras democráticas. En los 90 tenés los países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, los ex países comunistas, donde hay democracia, República Checa, Eslovaquia. Y es ahí, discúlpame, Tomás, ahí entra también una idea de la democracia liberal como
Bueno, el punto culminante, la idea de que hay un mundo posible ordenado Exacto. por los valores de la democracia liberal que se expande como reguero de pólvora junto con el capitalismo. Pero eso es lo que está en crisis hoy. Exacto, eso mismo te iba a decir. Claro, esas son las oleadas de la democracia que llegan un poco a un techo en el 2005, ¿no? Hay como una especie de estancamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese 2005? Bueno, empieza un poco a resquebrajarse, si querés, parte de los ciclos económicos y políticos que garantizaban eso que estabas describiendo vos, que es, desde el punto de vista también político, un ciclo que arranca en el 89 con la caída del muro y el momento Fukuyama, si querés, Claro. que es el fin de la historia de Fukuyama y su interpretación de que el fin de la historia es el triunfo de la democracia liberal, Claro. y que es el gran referente hacia el que todos tenemos que ir, ¿no? Era el gran modelo, el gran referente, que es un poco lo que hoy también está en crisis, ¿no? Estos grandes referentes. Claro. Porque ahí también el otro ciclo que falta es el económico, que del 73, si querés, al 2008, es como un gran ciclo económico global, Claro. hasta la crisis de la subprime, ¿no? Desde la crisis del 73 se reordena todo y va hasta el 2008. Y ahí tenés una crisis económica muy fuerte en el mundo, que nosotros la vivimos muy con nuestra propia crisis doméstica, que fue la crisis del campo, pero en el mundo se vivió un momento en ese mismo año, y la interpretación de ese año es muy diferente en el mundo. Y ahí tenés como una crisis en el 2008 en el mundo que recién llega a la política, o sea, pasás de la estructura a la superestructura, si querés, se traduce en política en el 2016. Ajá. Que ahí hay... Todos estos son grandes quiebres, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay un gran quiebre. Y ahí en el 2016 gana Donald Trump, Brexit, y ahí ya empieza a ser más claro, ahí se reinterpreta el 2008, ahí empieza a cerrarse el 89 de Fukuyama. Y la pandemia, sí. y la pandemia es lo que termina como de acelerar ese cierre, ¿no? Me interesa mucho esa conexión entre 2008 y 2016. 2008 es visto desde afuera, desde el epicentro del capitalismo global, como una crisis de ese orden global financiero que muestra un techo, ¿no? Y a partir de ahí hay que reestructurar algo. Y lo que vos planteás es muy interesante, que hay un coletazo o un efecto mariposa que se concibe políticamente o que decanta políticamente en 2016. ¿Qué representa 2016 con Trump y con el Brexit en términos de cambio de régimen o de quiebre de una continuidad? Sí, es que yo creo que del 2008 a 2016 se seguía pensando, me parece, o uno podía razonablemente pensar, incluso un poquito después de 2016 quizás también, dependiendo cómo uno interpretara a Trump, sí. Si Trump era un paréntesis o si era el principio de algo. Pero del 2008 al 2016 era como, bueno, esto lo podemos arreglar con nuestras herramientas de estos años. Esto no es nos las vamos a arreglar, ¿no? Podemos volver a crecer. Esa era un poco la lógica. Que volvamos a crecer a partir de la innovación tecnológica, que en parte ocurrió porque hubo grandes innovaciones tecnológicas como las que vos mencionabas hace un rato, inteligencia artificial y toda una serie de cuestiones que son de larga data su desarrollo, pero que bueno, ahí hay un proceso de aceleración de las tecnológicas también, ¿no? Claro. Pero el 2016 para mí es ahí el gran umbral, que incluso en el momento quizás uno podía, como decíamos antes, no terminar de interpretarlo así, pero que visto desde hoy, y ahí también con la pandemia, que fue un acelerador de procesos muy fuerte. Esa palabra me parece que tenemos que profundizarla, acelerador y aceleración, en la reflexión y en el pensamiento político, y ese cruce entre el pensamiento político y el capitalismo y la tecnología. ¿Qué dice? ¿Qué explica la palabra acelerador o aceleración? Sí, bueno, el aceleracionismo es una filosofía contemporánea, especialmente proveniente del mundo anglosajón. Nick Land como su gran sumo pontífice. ¿Quién es? ¿En qué momento? Contanos un poquito. Es un filósofo inglés que era un profesor de la Universidad de Warwick, un profesor de teoría medio posmoderna, podríamos llamarla, teoría crítica, un profesor muy, muy excéntrico de un centro de investigaciones muy raro de una universidad particular de Inglaterra, o sea, un lugar dentro del primer mundo, pero un lugar bastante lateral, sí. Y que tuvo grandes discípulos que van para la izquierda. Mark Fisher, que en Argentina es bastante leído, es un fenómeno editorial importante,
Y por derecha, como el propio Land, que hay como tu idea de plantear una mezcla entre marxismo, deleuzianismo de derecha y mezclas de música electrónica y todas unas cosas muy heterodoxas y teológicas. La idea de pensar que el capitalismo tiene que acelerar, que el capitalismo, Nick Land va a decir, el capitalismo es una inteligencia artificial, es la inteligencia artificial contemporánea, porque hay una coordinación y cooperación colectiva, ¿no? Interesante. Pero un poco es como el gran pensador de lo que tenemos que hacer es no ir más lento, sino ir más rápido. Y esto de que estas ideas, cuando se instalan en la conversación, por lo menos del mundo más académico, y cuando saltan al mundo de la divulgación. Está muy bien. Bueno, empezó como el mundo académico, interpretaciones raras incluso del marxismo, ¿no? Porque en el marxismo hay una idea del propio Marx de la aceleración, es un tema. La idea que el capitalismo para Marx es el modo de producción más revolucionario de la historia hasta el momento, ¿no? Te iba a plantear eso, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, esta idea de esta frase de Marx en el manifiesto comunista. En fines del siglo, la segunda, 1847. 48, sí. 48. 1848, que retoma después Malcher Berman en un libro que muchos hemos leído, Todo lo sólido se desvanece en el aire, del 80, de los finales de los 70, más o menos. Los 80, entonces, esa idea de que el capitalismo es un acelerador de los procesos históricos está desde Marx en adelante. ¿Por qué el aceleracionismo de Land es tan diferencial? Bueno, por izquierda, porque muchos de ellos venían de la izquierda. Después esto impacta, y es muy interesante, porque impacta en el mundo de los emprendedores tecnológicos, ¿no? Que eso no es por izquierda. Claro. Pero por izquierda hay una idea de que después de la caída del muro, especialmente, el marxismo y parte de la izquierda se habían convertido, la izquierda que no se había hecho socialdemócrata, había quedado como una especie de izquierda folk, ¿no? Como una cosa folclórica, nostálgica, ¿no? Que justamente no veían que lo revolucionario es acelerar, ¿no? Y que hay una cuestión ahí que está en el marxismo y en estos intérpretes heréticos y raros, ¿no? De la importancia de la aceleración y de la transformación, y no de la nostalgia, ¿no? Entonces, eso es en los 90, ¿no? Justamente después de la caída del muro. Land piensa estas cosas ahí en ese todo momento. Ese desarrollo es en los 90, y después Land, Nick Land, lo que termina renunciando, se termina yendo a la universidad y se va a vivir al lugar donde están pasando las cosas, ¿no? Donde la cosa va a alta velocidad, que es ya no Londres, ya no Nueva York, sino Shanghái, ¿no? Y entonces él vive y escribe y edita desde China. Pensé que me ibas a decir Silicon Valley. Claro, no. ¿Pudo haber sido Silicon Valley? ¿Por qué no? ¿Por qué cree que Shanghái es el mundo, el epicentro de esa aceleración y no Silicon Valley? Es muy interesante, porque después es leído en Silicon Valley, pero él vive ahí en Shanghái. Bueno, por supuesto Silicon Valley es otro lugar súper revolucionario desde esta perspectiva, pero bueno, China es como la potencia emergente y la potencia de la aceleración, ¿no? Entonces creo que ahí él se mudó a China en el momento aparte en el que China está acelerando su propio ascenso, porque él se va ahí, esto estamos hablando entre fines de los 90, principios de los 2000. No es que llega a la China actual o de hace unos años, pero sin embargo él empieza a ser leído, como digo, tiene interpretaciones de los aceleracionistas de izquierda. Acá en Argentina incluso Alejandro Galeano tiene un libro donde él es un gran analista de parte de ese universo y del aceleracionismo de izquierda. ¿Cómo es el título de ese libro? Él tiene el libro, ahora es La máquina ingobernable, el por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no, ¿no? El título habla un poco de esto que estamos diciendo, que es por qué el capitalismo se vuelve revolucionario y nosotros, dice él, desde la izquierda, se pregunta una izquierda imaginaria. Muy Blade Runner, ¿no? Claro, exacto. Y por qué si el marxismo se planteaba, la izquierda era revolucionaria, era la idea de que está en el libro de Malcher Berman también, o en Sloterdijk, que tenía que ver con la aceleración, con hacer las cosas livianas y ir a alta velocidad, porque eso ese era el planteo del marxismo en su fase original y en gran parte de sus intérpretes. Entonces, pero bueno, Nick Land después termina también, vos me estás, ¿por qué no en Silicon Valley? Él probablemente no hubiera tolerado, él es muy crítico del wokismo y de
toda una serie de cuestiones culturales que en Silicon Valley hasta hace muy poco eran muy, muy hegemónicas, ¿no? Claro. Entonces él ahí es un gran francotirador contra todo ese universo desde hace muchos, muchos años, más allá de su origen más de izquierda. Y en esa llegada de Land a China, ¿no? China fue pensada cuando la globalización se instala como el gran proceso mundial, como bueno, el país que de la mano de un capitalismo impensado para China no llega nunca a la democracia, ¿no? Ahí empieza a resquebrajarse o a producirse un distanciamiento entre la democracia liberal y el capitalismo. Se puede ser capitalista sin ser democrático. Claro. Entonces, ¿eso marca algún tipo de viraje en este universo de ideas? Sí, sin duda. En esta aceleración y aceleracionismo. Está la cuestión de la aceleración y en la cuestión de los referentes que hablábamos antes, ¿no? Porque en el 89, con la caída del muro y el fin de la historia de Fukuyama, estaba esta idea de que, bueno, los referentes, todos nosotros, Argentina, el sur del mundo, sabemos hacia dónde hay que ir. Hay un referente claro. ¿Por qué? Claro. En parte porque lo que demostró también la democracia es que funciona mejor, que puede ser mejor del punto de vista del régimen político, porque hay más libertades, pero también libertades liberales como a las que nosotros estamos acostumbrados, pero que también es el que mejor funciona. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que Estados Unidos triunfa en la Guerra Fría y Occidente es porque funcionaba mejor del punto de vista económico. Hoy eso doblemente está un poco en jaque, porque está China demostrando que se puede acelerar, que se puede crecer como una superpotencia, que se puede bajar la pobreza y sin nuestra democracia liberal, claro, ¿no? Ellos también van a defender su régimen planteándolo que es diferente, ¿no? Pero visto desde nuestra perspectiva, bueno, ahí hay un problema porque, bueno, para quienes creíamos que esos referentes de la democracia eran algo que estaba fuera de discusión, empieza a estar en discusión, perdón, al menos desde el punto de vista del prestigio, del funcionamiento, y eso es un tema que tiene consecuencias por derecha y por izquierda, ¿no? Porque también uno parte también del aceleracionismo y del mundo tecnológico, si querés, yendo de China de nuevo a Silicon Valley en un segundo. Algunos de los recuperadores de Land y de esta mirada de la necesidad de la innovación tecnológica, ¿no? Sí. Y esta idea que está en muchos empresarios y algunos que son pensadores y empresarios como Peter Thiel, que es quien cofundó con Elon Musk PayPal y que después hizo posible Facebook, es quien le da la inversión ángel a Mark Zuckerberg. Sí. Esto está en la historia y está en la película. Para los que vieron la película hay una escena en la que Mark Zuckerberg se junta con un señor y dice: Peter Thiel nos está dando el primero $500,000. Hagamos un recorrido por este álbum de tecnomultimillonarios que además se meten con las ideas blandas, ¿no? Las ideas políticas, sociológicas, filosóficas, se arrogan el derecho y la capacidad de pensar un mundo en ese sentido, no solo de ser los cultores y los hacedores del capitalismo. Peter Thiel ha estado en la Argentina, lo ha visto a Milei, ni bien asumió a principios de 2024. Si tenés que plantear el mapa de estos personajes, ¿es un nodo central de ese mapa Peter Thiel y por qué en tal caso? Sí, es el ¿cuál sería? El río Nilo, no sé, en la columna. Es porque atraviesa a muchos de ellos, porque está vinculado a muchos de este mapa que podemos mencionar, e incluso porque está en tensión con otros. Pero Thiel es clave además porque es un pensador del estudio de filosofía, es un hombre que financia, tiene distintas fundaciones y financia desde droppers, o sea, incentiva que los chicos y las chicas dejen la universidad para emprender, porque tiene una mirada muy crítica de la universidad. Él estudia en Stanford, estudia en los mejores lugares, pero tiene una mirada muy crítica. ¿Pero droppers que muestren potencial o incentiva el dropping out? Drop es abandonar la universidad, ¿no? Claro, pero abandonar la universidad para emprender, claro, obviamente al estilo no regala Steve dinero. Jobs, que abandona, o Bill Gates. Claro, bueno, Mark Zuckerberg, ¿no? Todos ellos totalmente, son, en realidad, son justamente droppers. Pero él financia... financia el mundo del arte, financia
en su momento tenía vínculos él es un gran lector de Carl Schmitt, de Leo Strauss, es un cristiano, como él dice, un cristiano heterodoxo, ¿no? Conservador, en el mapa tradicional que uno arma. Es republicano. Él en 2016 justamente da un discurso muy importante en la convención republicana donde él plantea, soy orgullosamente, él nace en Alemania, vive en Sudáfrica de joven y después en Estados Unidos, y él dice, soy orgullosamente republicano, soy orgullosamente gay y apoyo a Donald Trump, y él participa en el equipo de transición de Obama a Trump, ¿no? En hacer esa transición del lado de Trump. Del lado de Trump. Y aparte es quien le acerca mucho de los grandes empresarios tecnológicos a Trump, en un momento donde todavía esos empresarios eran todos demócratas, ¿no? Eran todavía incluso woke, ¿no? Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk fue woke hasta 2021, hasta la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, ¿no da el salto a la política, a la gestión política como sí lo hizo Elon Musk en esta gestión de Trump? No, yo creo que tiene unas características es más cauto, piensa más en frío, particularmente en frío, y él, sin embargo, incluso a diferencia de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y otros, incluso Bezos, por todos los movimientos que estuvieron ocurriendo en el Post, sí, ¿no? En el Washington Post. El Washington Post, donde por primera vez el diario no hizo un endorsement, algo que es muy común ahí, y no hizo un endorsement a un demócrata. Pero Thiel tiene ¿por qué es tan importante para mí e interesante? Primero porque está vinculado a esto, a lecturas, escribe, no tiene grandes libros, pero tiene artículos interesantes, donde además mezcla lo tecnológico, lo religioso, y estos pensadores, ¿no? Schmitt, Strauss, René Girard, con quien tuvo él, el antropólogo, con quien tuvo él además vínculos interesantes en su momento, porque es el que estaba vivo cuando él llegó a Stanford, ¿no? ¿Qué lugar tiene en esa mirada la inteligencia artificial? Bueno, ellos con la inteligencia artificial hay una cierta ambigüedad, ¿no? Porque primero Thiel lo que plantea él, que a diferencia de algunos de los otros, es alguien que mantiene ideas conservadoras desde siempre, a diferencia de Elon Musk, de Mark Zuckerberg. Eso es muy importante para caracterizarlo a Thiel, una constancia en sus ideas, que plantea políticamente más o menos lo mismo hace 30 años, ¿no? Pero cuando uno dice conservador, ¿qué quiere decir en boca de Peter Thiel? No, bueno, acá lo estoy tratando de traducir, pero sí, es una persona con una mirada política del mundo conservadora, de derecha, incluso en el sentido, acá que quiere decir, una mirada jerárquica, ¿no? O sea, si la igualdad es como un valor más de izquierda y la jerarquía es más un valor, si uno quiere, más conservador. Pero podría defender el valor de la familia, el valor de la fe religiosa, algún tipo de religión, el valor de una condena a la legalización del aborto, ese tipo de ítems muy claros del mundo conservador. Bueno, muy tradicional del mundo conservador, si querés, tiene, por ejemplo, desde los años 90, como digo, una mirada muy crítica de la diversidad, del multiculturalismo. Su primer libro es un libro. Pero él es un reconocido y orgulloso gay. Claro. Y entonces, ¿cómo se concilia eso? Es interesante, dice, ¿no? Contengo multitudes, dice Whitman, es otro caso de contengo multitudes. Incluso porque él financia, es un republicano histórico, digo, en eso es, y ahí no hay juicio de valor, es decir, es un republicanos más de derecha, más conservador, demócratas, con todas las especies internas que tienen esos universos, ¿no? ¿Es nacionalista en medio de esta tecnocracia global? Sí. ¿Es nacionalista? Es hoy lo diríamos más claramente, o sea, crítico de la idea, si querés, del fin de la historia, de que porque el fin de la historia era democracia y ahora administración, ¿no? O sea, las peleas para Fukuyama era, ya no hay grandes peleas. Claro, no hay grandes conflictos. No hay grandes conflictos, es administración. Esa es la idea del fin de la historia. Bueno, él es contrario a esa idea, contrario a una idea, hoy le decimos globalismo, ¿no? Pero es contrario a esa idea de un mundo pacificado, global, incluso con una idea de Estado mundial, ¿no? Globalista. Gobernanza internacional, Naciones Unidas. Eso él no. Ninguno de estos, los que son más ortodoxos de estas ideas, no, una mirada, incluso uno tiende a pensar que es una mirada
más conservadora, y tampoco es un juicio de valor, de decir que el mundo es violento y que entonces tenemos que tomar medidas frente a un mundo violento, ¿no? Digo, si uno puede pensar que, no sé, una mirada más progresista es las personas son buenas, lo que nos hace malos es, para ser muy, muy caricaturesco, pero una mirada progresista sería pensar los hombres son malos y lo que nos hace, los hombres son buenos y lo que nos hace malos son la desigualdad social, ¿no? Claro, bueno, Peter Thiel es, no, el mundo es violento, el mundo es peligroso. Claro. Uno puede ser también, no sé, de izquierda y conservador, ¿no? Pero, sí. pero es un poco una mirada más trágica y más... Y ahí entra la cuestión de la innovación tecnológica para encadenar todo lo que venimos conversando. Porque está la idea de que venimos demasiado lento, como está en Nick Land, que tenemos que acelerar, ¿Acelerar hacia dónde? Acelerar hacia la innovación tecnológica, en el sentido que Thiel lo que dice una y mil veces es, y ahora incluso, como él también financia políticos, Vance muchas veces dice frases, hoy grandes discursos de él, que son frases de su protector, que es Peter Thiel, como por ejemplo esta idea de que Vance apareció hace poco diciendo hay dos grandes tecnologías contemporáneas, una más libertaria y otra más comunista. La libertaria es cripto, Bitcoin. Sí. La comunista es la inteligencia artificial, ¿no? Que es porque tiene tendencias más comunistas porque hay posibilidades de justamente de que pueda tener éxito hipotéticamente una economía planificada, ¿no? Estaba esta idea de que estaban quienes decían que la Unión Soviética cayó porque no había Excel, ¿no? Es una humorada, pero un poder centralizado que ordena el mundo económico. Que quizás con más tecnología eso no hubiera caído. Entonces, lo que plantean muchos por izquierda lo dicen exactamente: queremos un comunismo de inteligencia artificial, y otros por derecha de este universo que dicen evitemos eso, esto es peligroso porque es hipercontrol, ¿no? Entonces, por eso digo que también hay una ambigüedad en relación a la inteligencia artificial, porque hay mucho desarrollo por un lado. Viste que Elon Musk también planteaba, bueno, regulémoslo, fijémonos, ¿no? Hay una tensión porque tengamos cuidado con esto y al mismo tiempo lo necesitamos porque... Era Elon Musk versus Sam Altman de OpenAI. Sam Altman subidísimo a una aceleración de la inteligencia artificial casi sin límites, Elon Musk haciendo advertencias. Ahí había mucho más que una lucha de egos, había algo mucho más importante según vos estás describiendo. Sí, incluso muchos de los grandes especialistas en inteligencia artificial lo que decían era hay que tener cuidado, por ejemplo, con soltarla en la sociedad, ¿no? Que es lo que hicimos. Porque si se empieza a alimentar libremente, como que ahí podría llegar a haber un problema. Pero al mismo tiempo, todos estos, Elon Musk y el propio Thiel, o Alex Karp, que es el otro más socio de Thiel, que es el CEO de la otra empresa de Peter Thiel que no mencionamos, que es Palantir, que es la empresa, que es también Alex Karp, compañero de estudios de Peter Thiel, que después se fue a doctorar a Alemania con Habermas y en teoría social, y después volvió y se hizo CEO después se peleó con Habermas, pero se hizo CEO cofundaron Palantir. Entonces, lo que plantea muchas veces esta idea de que vamos demasiado lento, y que, porque en las últimas décadas las últimas grandes innovaciones del mundo de los átomos, de lo material, fueron la bomba atómica en los 40, la llegada del hombre a la luna, y después lo que van a decir es vamos demasiado lento en todo, excepto en las ciencias computacionales. Por eso todos ellos invierten ahí, están ahí. Pero el planteo de Thiel es vamos demasiado lento. Si fuéramos a la misma velocidad que vamos en las ciencias computacionales, en las ciencias médicas, en las ciencias de los materiales, estaríamos hablando de que estaríamos experimentando la vida eterna con esa exponencialidad. Repite muchas veces Thiel. En el 73 Nixon le declaró la guerra al cáncer. Pasaron 50 años. ¿Quién viene ganando? El cáncer. Sí, como una especie de desfasaje entre las autopistas posibles del progreso, ¿no? Exacto, entre los átomos y los bits, plantea él, ¿no? Y entonces, por eso que dicen, bueno, hay que acelerar. ¿Por qué no estamos acelerando? ¿Qué es lo que plantean hoy? Bueno, no aceleramos porque la burocracia, porque el Estado, y muchas veces también porque la democracia no nos lo permite. Volvemos a lo que vos planteabas con China. China acelera, nuestra guerra fría es con China. Ellos no son una democracia en el sentido liberal, aceleran, ahí
tienen una especie de ventaja, no tienen que rendir cuentas. Hay un coqueteo de esos tecnomultimillonarios, porque pienso en Curtis Jarvis, que habla casi de una especie de monarquía, ¿no? Un coqueteo con un gobierno, por un lado, no a la inteligencia artificial porque podría ser muy woke y querer planificar, pero están imaginando un gobierno muy centralizado como el de China como una herramienta de aceleración mucho más efectiva. ¿Hay un coqueteo con eso? Sí, hay un coqueteo, no con el modelo chino, que ellos lo ven como la gran némesis, ¿no? Ellos plantean una especie de guerra fría con China. Es el gran adversario para ellos. Sin tener una mirada globalista en el sentido de no es que China o cualquier otro país les moleste porque se están infringiendo los derechos humanos. No es una mirada liberal globalista, es más una mirada entre nacionalista y algunos más aislacionistas, otros más unilateralistas. Sí, como casi de competencia de mercados en ese punto. Y aparte del desafío, el desafío de la hegemonía, es decir, queremos, esto lo planteaban también algunos más neoconservadores o liberales, pero la idea del siglo americano, ¿no? En algunos de ellos. Pero sí, como decía, está Curtis Yarvin, que es otro de esta constelación, que está vinculado a Nick Land. Nick Land, de hecho, lo recupera bastante conceptualmente y de hecho fue también financiado algunos de sus emprendimientos, porque Curtis Yarvin también viene de las ciencias computacionales, pero el pensamiento habla tiene una cultura muy interesante, sus referencias culturales interesantes. Y él fue financiado también en algunos emprendimientos por Peter Thiel. Por eso Peter Thiel está es como una red, más que, no sé si decir que es un nodo, es nodo y también es red con muchos de ellos, porque conecta a muchos de estos individuos, ¿no? Tomás, la última pregunta, una nota al pie sobre América Latina. Pasan todas estas cosas, América Latina tiene deudas históricas que el primer mundo ha resuelto, no resuelto, pero ha generado más riqueza, las ha solucionado de otra manera. Pero ahora, en el medio de estas nuevas características de la conflictividad global, América Latina, sobre todo Sudamérica, sobre todo Argentina, es vista como refugio ante cualquier episodio nuclear, ¿no? Estamos lejos de todo eso. Llegaría la radioactividad más tarde que a otros lugares, es como la nueva conversación. Y la otra cuestión, fuera de esos encontronazos migratorios y civilizatorios que se están dando, por ejemplo, en Europa e inclusive en Estados Unidos con los problemas inmigratorios que tiene. ¿Qué rol tiene en esta idea de un futuro acelerado? América Latina, eventualmente Sudamérica o Argentina. Sí, es muy buena. Primero, incluso en vínculo con lo anterior, esta idea de lo nuclear y de la Argentina que está alejada, Argentina, Uruguay, el cono sur. Sí. Peter Thiel, él adquirió la nacionalidad neozelandesa y construyó su propio búnker anti-apocalipsis en Nueva Zelanda, por la misma lógica de lo que vos estás planteando, porque está alejado. Sí, ¿no? Y otros están planteando que el lugar es Argentina, que el lugar es incluso Mendoza. Martín Barsaski, empresario argentino que vive en España, él de hecho promocionó mucho la idea de ir a Mendoza y construir este tipo de... Él también, que es un emprendedor del mundo tecnológico. Entonces ahí hay una idea que por un lado también conecta con esto, la idea de que del orden, pero también la posibilidad de un apocalipsis en el sentido que vos estás planteando, nuclear o de la forma que sea. Eso por un lado. Y al mismo tiempo, claro, bueno, Argentina y Sudamérica está alejada, está muy alejada de algunos de estos grandes conflictos étnico-religiosos, migratorios, ¿no? Argentina son temas que no están ni desde el punto de vista material, claro, político, ni desde el punto de vista de la opinión, ¿no? Es algo que en ese sentido ese problema no está, todo lo contrario. Y al mismo tiempo, si querés, incluso pensando en la Argentina, en esta idea de los ciclos del mundo que planteamos antes, es un mundo que se está desordenando o reordenando, o como lo queramos pensar, volviendo al principio. Y al mismo tiempo Argentina, ese ciclo que empezó en el 73, de 50 años si querés, donde dentro de esos 50 años están los exitosos desde el punto de vista político, democrático, institucional, 40 años de democracia. Sí. Pero esos 50 años
fueron también un gran fracaso desde el punto de vista económico y del desarrollo, ¿no? Probando con todas las fórmulas, ¿no? Probando con Perón, probando con dictaduras, democracias, más estatistas, menos estatistas, nada funcionó. Y al mismo tiempo el mundo y países como Argentina, a su modo, le encontraron bastante bien la vuelta a ese ciclo de 50 años. Países que nos rodean, que en ese mismo periodo bajaron la pobreza, claro, ¿no? sí, Uruguay, Chile, Paraguay, países como sí, Asia, sí, que explican por qué la pobreza en el mundo bajó, ¿no? Porque se integraron al mundo. Y entonces ahí la Argentina tiene por un lado el desafío de integrarse a un mundo que se está transformando. Es desafiante porque no lo conseguimos cuando estaba más ordenado. Pero lo único, si uno quiere mirar la parte optimista, aparte de lo que decías vos, de que estamos alejados del conflicto nuclear, que estamos alejados de los conflictos étnico-religiosos, donde en Argentina tenés todas las religiones y no hay conflictos internos sobre esos temas. Que bueno, hay una cierta alivio en pensar que por lo menos no es que, a diferencia de otros, tenemos que desarmar algo que nos funcionó, que realmente funcionó, para conectarnos a algo nuevo, sino que lo que teníamos desde el punto de vista económico, probando de todas las formas, no funcionó. Entonces, lo bueno es que, a diferencia de otros, seguro no vamos a tener nostalgia de cómo estuvimos agarrados a ese mundo, porque otros lo aprovecharon y Argentina no lo supo aprovechar. Así que ahí es como un tercer factor, claro, entre la paz religiosa, la lejanía nuclear, y bueno, por lo menos en ese punto Argentina es un país muy melancólico y nostálgico. En ese punto no tenemos razones para hacerlos porque no nos funcionó. Estamos obligados al futuro. Muy interesante, Tomás. Muchísimas gracias por este recorrido en el mundo de las mapas de las ideas de este nuevo mundo que nos tiene tan desconcertados. Vivimos, lo habitamos, pero muchas veces no lo comprendemos. Gracias. Gracias. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias a ustedes.